Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM Juan de Castellanos. Cordial saludo para todos los oyentes de nuestro consultorio empresarial, espacio a cargo del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes temas de actualidad, temas del cotidiano de la persona y de las organizaciones. Un fraterno saludo para mis compañeros de la mesa de trabajo, para el profesor Carlos Iván, para el profesor Ricardo. Bienvenidos a su consultorio empresarial. Profesor Carlos, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, qué bueno estar nuevamente en este espacio. Un caluroso saludo para toda la audiencia, para el profesor Ricardo y para usted, profesor Víctor. Profesor Ricardito, un cordial saludo y es un placer y un honor tenerlo con nosotros en este consultorio empresarial. Muchas gracias, cordial saludo para toda nuestra audiencia, especialmente para el profesor Víctor y para el profesor Carlos Iván y a la mesa central de la radio. Un tema interesante el día de hoy es todo lo que tiene que ver con el papel del revisor fiscal dentro de las organizaciones. Ese papel del revisor fiscal en las empresas colombianas que ha venido evolucionando desde la normatividad y que a veces muchos desconocemos como tal de cuál es la función, la funcionalidad que tiene o que debe tener el revisor fiscal dentro de las organizaciones. Entonces abro la discusión, la charla con esa pregunta: ¿cuál es el papel del revisor fiscal dentro de las organizaciones? Bueno, profesor Víctor y profesor Ricardo, el revisor fiscal en Colombia está regulado por el Código del Comercio colombiano y obviamente también por el Código de Ética Profesional de los contadores públicos, puesto que en Colombia, a diferencia que en muchos países, el único que puede ejercer la revisoría fiscal es un contador público titulado. Es una ventaja para los contadores públicos porque realmente esta función solamente la pueden ejercer como tal los contadores. Pero ¿qué hace un revisor fiscal? Un revisor fiscal se encarga de ser una persona garante, protectora de los bienes y recursos de los accionistas, ¿cierto? Los accionistas disponen de unos recursos a la empresa y obviamente ponen a un administrador para que le haga usufructo, rente esos recursos, pero obviamente para eso está el revisor fiscal, para velar de que esa administración de los recursos esté bien dada, esté protegida la inversión de los accionistas. Y adicionalmente el revisor fiscal, obviamente por orden legal, es una figura garante también ante entidades del Estado, ante el gobierno y ante la sociedad, para establecer de que no hay hechos irregulares, corrupción y demás. Es decir, el revisor fiscal tiene un estatus importantísimo, no solamente al interior de la empresa, sino también para toda la sociedad. El revisor fiscal, como les decía, en Colombia está ejercido por el contador público. En otros países lo pueden estar ejerciendo otras profesiones de acuerdo pues a la legislación de cada uno de ellos. ¿Y qué debemos tener en cuenta? ¿Quién elige un revisor fiscal? Pues obviamente lo eligen son las asambleas generales y las juntas de socios. Muchas veces se confunde con que el revisor fiscal termina siendo un subordinado del gerente y ahí perdería una palabra importante que se llama la independencia. Si yo soy subordinado de un gerente, pues no puedo tener objetividad o puedo tenerla, pero va a estar sesgada porque si yo tengo una subordinación, pues no voy a hablar mal de mi jefe o no le voy a criticar las acciones. Entonces, por ende, el revisor fiscal debe ser un elemento dentro del organigrama, como un staff, una persona que no forma parte de la administración y que tampoco da órdenes, simplemente se encarga de dar recomendaciones, de solicitar ajustes legales a la administración y obviamente estar informando no solamente a la junta de socios o a la asamblea general, sino también a los órganos de control del Estado. En este momento todos nuestros oyentes deben estar pensando, bueno, yo tengo una empresa, tengo una organización, ¿cierto? En este momento estarán pensando, hey, yo necesito tener a un revisor fiscal. Entonces, para hacer claridad, la primera pregunta que me surge a mí, dada su intervención, es: ¿todas las organizaciones necesitan un revisor fiscal? Y una pregunta que probablemente su merced ya adelantó algo de esa respuesta es: ¿a mí me sirve un contador interno que está dentro de mi empresa, que está contratado dentro de mi empresa? ¿Ese contador puede también hacer las veces de revisor fiscal? No, precisamente por el tema de la independencia, uno, no puede existir un vínculo
laboral, contractual con la empresa, debe estar totalmente desligado. Y ante la primera pregunta que su merced indica, todas las sociedades por acciones, las sociedades anónimas, están obligadas a tener revisor fiscal, pero cualquier sociedad que tenga activos, digamos en este caso que a 31 de diciembre del 2019 sean iguales o superiores a 4.140 millones o ingresos superiores a 2.484 millones, estarían obligados también a tener revisor fiscal. Otra cosa, si estatutariamente lo establece cualquier tipo de sociedad de que vamos a tener revisor fiscal, pues asimismo tendrán que tener. No hay que mirar el revisor fiscal como una carga económica o administrativa. Por el contrario, es una persona, un garante, como digo, de la ejecución, del desarrollo, de la actividad, de la salvaguardia de los activos, de los accionistas, y obviamente un instrumento muy importante para poder garantizar los buenos manejos de los negocios, la transparencia y obviamente poder ayudar también al crecimiento económico de las empresas y con ello también de la sociedad. Profe Carlos Iván, hay una figura también interesante dentro de las organizaciones que es el auditor interno. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos figuras, auditor interno y revisor? Bueno, entonces, como les indicaba, el revisor fiscal es prácticamente externo, no tiene subordinación, tiene su dictamen, es totalmente válido porque no tiene esa independencia tan necesaria para hablar de los hechos y de los actos de la administración. En cambio, un auditor interno obviamente es contratado por el administrador, por el gerente, con el fin, el gerente también le interesa de que los procesos y los procedimientos al interior de su organización estén bien llevados. Entonces este auditor interno se encarga de ¿qué? De hacer una función también de control de procesos y procedimientos, de las acciones, del actuar de toda la organización, pero le rinde informes a la gerencia y obviamente también tiene en cuenta de que provee ciertos lineamientos para evitar o minimizar el riesgo de situaciones, digamos, no deseadas dentro de la organización. Entonces la diferencia radica en que el auditor interno no tiene independencia, no da una opinión o no da un dictamen, ¿cierto? Sino simplemente emite unos informes a la gerencia. En cambio, el revisor fiscal o un auditor externo sí pueden dar dictamen en el caso del revisor fiscal u opinión con la garantía de que el contador, bajo los preceptos de la fe pública, está garantizando, está dando una realidad, una seguridad de que los hechos económicos, de que las situaciones al interior de la empresa están dados en debida forma y obviamente es ya prueba de garantía para usuarios del exterior, para usuarios externos, como es el Estado, como son proveedores, otros, digamos, actores de la sociedad y por ende en eso se clasifica esa diferencia. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM, la frecuencia universitaria de la familia de la Juan. Consultorio Empresarial. Hay una preguntita y es que, bueno, ya sabemos que el revisor sí o sí debe ser contador juramentado, que debe ser externo, por aquello titulado. El juramentado era en vieja data. Vieja data, titulado, pues ustedes conocen mucho más del tema. ¿El auditor debe ser contador o puede ser de otra profesión, el auditor interno? El auditor interno, digamos un ejemplo, hablemos de las auditorías médicas. Eso es una auditoría interna. Por ende, la auditoría puede estar desarrollada por otros profesionales, puede ser en este caso médicos, o pueden ser economistas, o pueden ser ingenieros. Quiere decir que cualquiera puede ejercer la auditoría. Solamente el contador público es el capaz, o tiene la capacidad de dar dictamen o dar una opinión valedera para terceros. Legalmente, para terceros solamente cuenta la opinión o el dictamen de un revisor o un auditor que sea contador. Para los otros casos pueden hacer la función, solamente van a informar a su superior inmediato que será el administrador o gerente de la empresa. Muchos de nuestros seguidores o muchos de los seguidores del consultorio empresarial son contadores en formación. Aparte de un requisito especial o puntual para poder ejercer la revisoría fiscal? No, simplemente sí hay un régimen como de inhabilidades, es que yo no tenga, digamos, relaciones de consanguinidad, ¿cierto?, con miembros de la organización, que mi esposa sea la socia o que mi esposa sea la gerente
un ejemplo, o también de afinidad, que sea mi cuñado, que sea mi primo, etc. Entonces, por esa línea no es posible ejercer la revisoría fiscal. Otra es si yo he tenido relación contractual comercial con esa entidad a la cual yo voy a hacerle fiscalización. Es decir, yo no puedo ser proveedor y al mismo tiempo revisor, porque estaría siendo juez y parte. O si fui contador, por lo menos debí dejar de hacerlo durante un año anterior a mi elección como revisor fiscal. Es decir, yo pude haber sido contador, pero por lo menos durante más de 12 meses, un año. Si fue por menos de ese tiempo, no, porque obviamente estaría auditando, fiscalizando mi proceder contable. Entonces, también sería básicamente juez y parte. Esas serían más o menos, en términos generales, como las inhabilidades. Una última recomendación para todos los empresarios que en este momento están enterándose que de pronto por los requerimientos que se acaban de mencionar en el programa necesitan de un revisor fiscal. Una última recomendación o un consejo para aquellos empresarios que en este momento deben vincular o deben elegir a un revisor fiscal para su organización. Miren, yo fungo como revisor fiscal en diversas empresas de la ciudad. Algo que yo siempre le he dicho, no nos vean como el órgano policivo, véanos como un órgano de apoyo administrativo. Nosotros estamos es para dar recomendaciones, no para juzgar. Si atienden los requerimientos, las recomendaciones y obviamente se asesoran de un buen revisor fiscal y cuentan con un buen revisor fiscal en sus administraciones, en sus organizaciones, de seguro esas empresas tienden a fluir más transparentemente y realmente con mejores estándares y cuidándose de evitar la ocurrencia de riesgos que pongan en vilo la integridad financiera de la empresa. Espectacular el tema del día de hoy. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, al profesor Ricardo Santos, al profesor Carlos Iván, con tertulios de mesa de trabajo del día de hoy. Un cordial y fraterno saludo y un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad para que podamos seguir conversando desde su consultorio empresarial. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos.